Bueno, pues buenas tardes. Vamos entonces a empezar la sesión del día de hoy y tratar de retomar de alguna manera lo que habíamos visto la clase pasada. Como recuerdan, estamos en la historia del pueblo hebreo, después llamado pueblo de Israel, y ahora con estos últimas partes que vimos, estos últimos versículos que vimos, ahora ya llamado casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. Vamos a verlas, una diapositiva o dos, nada más como refuerzo para recordar antes de entrar. Bueno, como recordaremos, habíamos hablado de que había tres reyes, entonces, ¿se acuerdan? El rey David, el rey Saúl, perdón, primero, el rey David y el rey Salomón. Fueron los únicos tres reyes, por si lo quieren anotar, que reinaron, valga la redundancia, con el pueblo de Israel unido. O sea, todo el pueblo de Israel, no había ninguna división. Ellos son los únicos tres que reinaron. Va a seguir habiendo reyes, pero estos reyes que vamos a revisar el día de hoy van a ser reyes ya específicos para cada una de estas partes, ¿ok? Para la parte del norte y la parte del sur. Bueno, entonces no vamos a entrar a recordar así detenidamente la parte de cómo, por qué se dividió este gran reino de Israel, porque ya lo vimos, ¿no? Es básicamente por el gran pecado de Salomón, por el gran pecado que hizo Salomón, que fue algo que para Dios fue realmente muy importante como para tomar la decisión de separar el reino. Recordarán también que Salomón tenía una sirviente, un apoyador, alguien que le ayudaba, que se llamaba Jeroboam, y también tenía un hijo llamado Roboam. Entonces, a Jeroboam es a quien aquel profeta se le presenta a la salida de la ciudad de Jerusalén, según dicta la escritura, y llevando una capa hermosa, nueva, se la quita y la rompe en 12 pedazos. Esta profecía, esto lo que significaba eran las 12 tribus de la casa de Israel, y a él se le estaba, del pueblo de Israel, perdón, y a él se le iban a entregar a Jeroboam 10 partes, ¿ok? Eso fue esta profecía. Entonces dijimos que las otras dos tribus iban a quedar en manos de Roboam, el hijo de Salomón, ¿ok? El hijo de Salomón. Muy bien. Sin embargo, también recordaremos que Salomón, al saber esto, trató de actuar en consecuencia, y Jeroboam tuvo que salir, tuvo que huir a Egipto, y estuvo en Egipto bastante tiempo hasta que Salomón muere. Salomón muere y entonces sube su hijo a tomar el reinado, ¿verdad? Y entonces Jeroboam se viene de Egipto. Recuerden que la profecía ya había sido dada a él, ya a él se le había dicho lo que tenía que hacer, que era tomar estas 10 tribus, y sin embargo él llega y le dice a Roboam, le dice, mira, si tú nos tratas bien, si todo está bien, nosotros, todas estas 10 tribus, vamos a obedecerte, vamos a estar contigo y te vamos a apoyar. Vimos también que Roboam, en lugar de entender que esto era, algo que pudiera él tomar como una posibilidad de unir nuevamente al reino, él decide que no. En lugar de seguir el consejo de los ancianos de Jerusalén, de tanto tiempo que estaban ahí, siguió él el consejo de sus amigos, por así decirlo, gente de su generación, donde les dice a estas 10 tribus que no, que ellos van a ser incluso más duros que su propio padre Salomón, que había muerto. En ese momento, entonces, dijimos, Jeroboam sube completamente a la que es la tierra del norte con las 10 tribus, y se queda en Jerusalén solamente la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, sin embargo, acuérdense también, es importante esto,
ahí se une la tribu de Benjamín para hacer las otras dos. 10 en el norte, 2 en el sur. Se une la tribu de Benjamín. ¿Por qué se une la tribu de Benjamín? Bueno, Judá con Roboam, que es el hijo de Salomón, trata de recuperar estos 10 tribus que se habían ido al norte y necesitaba soldados, necesitaba gente, por lo cual se une Benjamín y Judá con la idea de ir a tratar de rescatar estas 10 tribus que se habían ido, ¿verdad? Para reinar con yugo duro, como ya se los había expresado. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que hay una voz que le dice a él que no lo haga, que no vaya por ellos, que porque no era agradable eso a Dios, que los dejara, y entonces en ese momento se rompe el reino que había sido conformado, crecido en Egipto, ¿se acuerdan? Llegaron 70 personas a Egipto en el tiempo de José. En Egipto se enriquecen muchísimo, crecen muchísimo, salen miles de Egipto, y entonces pasan por todo lo que es el éxodo, ¿verdad? Hasta llegar aquí, tienen la tierra prometida, toda la tierra completamente en un solo reino, y entonces están ahí, empiezan a pecar, y entonces empiezan a ser invadidos, ¿verdad? Y a raíz de esto quieren reyes. Se les otorgan los reyes, y entonces surge, dijimos, el último juez, primer profeta, ¿verdad? Que es quien unge a Saúl, después él mismo unge a David, y finalmente Salomón no es ungido por él, puesto que él ya había muerto. Así entonces se rompe este reino que había sido por miles de años, había estado junto, y ahora lo vemos roto, ¿no? Entonces aquí en Primera de Reyes, en general, en el capítulo 2, aquí estamos viendo ya esta diapositiva, ya vamos a trabajar en las diapositivas. En Primera de Reyes, capítulo 2, es el mandato de David a Salomón. En el capítulo 3, por si lo quieren revisar, Salomón se casa con la hija de Faraón. En el 6, Salomón edifica el templo. Eso es un elemento importante que hizo Salomón, edificar el templo. Salomón traslada el arca al templo. Esto también es algo que se le debe considerar a él. El arca donde aparecían las tablas, la vara de Aarón, él la traslada al templo, él edifica el templo. Hay un pacto en el capítulo 8 que hace Dios con Salomón, y en el 11 la apostasía y dificultades de Salomón, de las que ya hablamos. ¿Ok? Ya hablamos de la rebelión de Israel, esto de lo que platicamos, cómo es que se dividen, por qué se dividen, sigue el consejo de sus amigos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí aquí dice, vamos a pararnos un poquito aquí, y vemos que en la diapositiva dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y ya le hicieron rey sobre todo Israel. Ya él era rey. Acuérdense que antes de eso no era rey. Él llega y le dice a Roboam esto que ya comentamos: mira, si tú te portas bien con nosotros, nos vamos a rendir a ti. Después de la actitud de Roboam, hijo de Salomón, que es tan dura, ¿verdad? Entonces ya se van al norte y lo nombran rey. Aquí está en Primera de Reyes 12, número 20. Lo nombran rey sobre todo Israel, el norte, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, que es el sur, sino solo la tribu de Judá. Sin embargo, se une luego Benjamín, ya comentamos el motivo. Muy bien. Aquí está, dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, porque estaban en Siquem, otra ciudad, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Aquí está la parte de la unión de la tribu de Benjamín. 180,000 hombres eran de la tribu de Benjamín, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa del norte, a la casa de Israel, con Jeroboam, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Lo que querían era que no se dividiera el reino. Pero vino palabra de Jehová, dijimos,
a Semías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, al hijo de Salomón, rey actual de Judá, y a toda la casa de Judá, diles, y de Benjamín, o sea, los que estaban en el sur, y a los demás del pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, ¿qué es lo que les estaba diciendo aquí este profeta? Eso lo había hecho Jehová por el enojo que tenía. Ellos no tenían que salirse de esa voluntad. Así que, aunque se hubieran unido este gran grupo de Benjamín y los propios guerreros de Judá, de la tribu de Judá, no debían ir tras de ellos. Que lo hicieran así, porque dice aquí, esta parte es muy importante, esto lo he hecho yo. Fíjense qué importante, este pequeño pedacito de este versículo es Dios así lo había hecho, Él lo había decidido así y no había que quitar esa decisión ni su autoridad. Muy bien. Vamos a ver, tengo aquí otra diapositiva aquí. Quisiera mostrarles esto, que lo encontré muy interesante. En Primera de Reyes 14:30, ustedes lo pueden buscar en la Biblia que ustedes quieran, ya dijimos, no importa qué Biblia tengas ahí. Primera de Reyes 14:30 dice, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. O sea, siempre se estuvieron peleando, no para ganar no para ir tras los del norte para ganarlos, pero siempre estaban en contienda. Y en Primera de Reyes 15:6 dice, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Esto lo que nos está diciendo es que aquello que Jehová había dicho que iba a suceder, sucedió. El reino se iba a romper, no lo iba a reunir ¿hasta cuándo? Esto es algo que está por suceder. Esto es algo que se está empezando a manejar ahorita en nuestros tiempos. Pero por lo pronto, dentro de los días de su vida, de la vida de Roboam y Jeroboam, siempre estuvieron separados y siguieron separados hasta ahora. Está empezándose a reunir, a restaurar el remanente de Israel. Eso ya es algo que va a empezar, es una profecía no cumplida, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco qué fue lo que pasó. Para decirte, ay, te vendo esto, porque en realidad no es. Ok, vamos a ver entonces lo que pasó. Entonces Jeroboam se va al norte, ¿verdad? Roboam se queda en el sur. Pero vamos a ver lo que pasó en el norte con el siervo de Salomón. Esto es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Él se llevó 10 tribus, la mayor parte de las tribus. Entonces, vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem, a la ciudad, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Panuel, otra ciudad. O sea, él regresa al norte, reedifica 2 ciudades. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vamos a explicar hasta ahí. Muy bien. Entonces, él, recuerden su posición. Él había sido un siervo de Salomón, del papá de Roboam. Entonces, él llega, reedifica estas ciudades, pero él tenía temor en su corazón. Temor de que el reino de David, el reino de Judá, el del sur, subiera con ellos a donde ellos estaban y lo mataran. ¿Ok? También tenía temor, como dice, esto es en la letra azul. En la letra verde dice que también había temor de que las mismas 10 tribus que él se había llevado, dice aquí que este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán.
y se volverán al rey de Judá. O sea, Jeroboam tenía entonces dos temores muy claros. Él se fue, pero pues no ha de haber sido nada sencillo, de ser un siervo, a de repente ser nombrado rey de las 10 tribus del que había sido su rey antes, que era Salomón, ¿no? Y estar compitiendo con el hijo de quien había sido su rey, esto le generaba inseguridad en su corazón. Entonces tenía miedo de que, como dijimos, la casa de David se volviera a él, como está en letras azules, que no, eso no pasó porque Dios le manda decir a Roboam que no lo haga. Eso no pasó, pero él tenía miedo en su corazón. Y el segundo temor lo tenemos ahorita señalado aquí en las letras verdes, que el pueblo se volviera a su señor Roboam, rey de Judá, y lo mataran a él y se volvieran a Roboam, rey de Judá. Entonces él siempre tuvo ese temor en su corazón. Y entonces vamos a ver cómo actuó en base a esto que él tenía. Entonces dice, en la letra negra, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Recordarán a Moisés, ¿no? Los becerros de oro que se hicieron allá en el Sinai. Entonces, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales quisieron subir de la tierra de Egipto. Por eso se llama esta sección, y tú lo tienes en tu Biblia, el pecado de Jeroboam. Él no tenía esa fe puesta en el Señor. Estos temores de hombre lo hicieron empezar a crear otro tipo de ídolos que no era Jehová. Y le dice, ya es bastante que hayan ustedes todos subidos a Jerusalén. Así que estos van a ser sus nuevos dioses. O sea, no quería que la gente bajara a Jerusalén. No quería que fueran, por este temor del que hablamos, de que se volvieran a Roboam y lo mataran a él. Entonces, él lo que hace es que empieza a construir dioses ajenos al Señor y les dice, he aquí tus dioses, oh Israel, que son ellos los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, Jeroboam cambia todo absolutamente con esas 10 tribus. Empieza a salirse completamente de lo que era relacionado a las leyes que Dios había dado a todo el pueblo. ¿Ok? A todo el pueblo. Bueno. Dice aquí, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Betel es una ciudad y Dan era una de las tribus. Me supongo que una tribu de la tribu de Dan, de las que habían quedado en el norte. O sea, puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo empezó a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, él era el rey de esas nuevas 10 tribus del norte, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Por esos temores que invadían su corazón, él hace estos dioses y le pide a todo el pueblo que ya no vayan a Jerusalén, sino que empiecen a adorar a estos nuevos dioses. Muy bien. Vamos a ver qué más pasa con la tierra del norte. Dice aquí, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes. Vean esto, hermanos, por favor. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Wow. Recordaremos, la tribu de Leví no tuvo tierra. ¿Por qué? Porque su tierra y su heredad iba a ser Jehová. Era Jehová y servirle a Jehová. Esa era su tierra. Y toda la tribu de Leví se había encontrado mientras el reino estaba unido, disperso en las diferentes tribus, en las 12 tribus, cuando era un solo reino, realizando todo este trabajo sacerdotal tan importante que era, ¿no? Muy bien, entonces cuando se divide al norte y el sur, ¿qué es lo que pasa? Que Jeroboam incluso hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de Leví. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne de celebración en Judá. O sea, sí instituyó las fechas quedaron, pero
los que iban a llevar a cabo todo el trabajo sacerdotal y de los rituales no eran de Leví, eran gentes sacadas del pueblo, normales. Muy bien. Entonces, hizo esta fiesta solemne en el mismo tiempo en que Judá lo estaba haciendo, como lo habían hecho siempre, y sacrificó sobre un altar. Ahí hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Empezó a hacer sacrificios a los 2 becerros de oro. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, él hizo ciudades, lugares altos se entiende que es en las montañas. Entonces también allá mandó sacerdotes, pero no de Leví. Entonces, tanto donde él estaba, ya no había sacerdotes de Leví, más donde las otras ciudades que él había hecho, también ahí mandó sacerdotes a lugares altos que él había fabricado. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él habría también inventado de su propio corazón. O sea, dice aquí que algunos de los meses, aquí dice, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Pero hubo otras partes que él los empezó a inventar. O sea, esto va a ser conforme a Judá, esto no va a ser conforme a Judá, los sacerdotes ya no van a ser de Leví, son sacerdotes que yo pongo del pueblo. Imagínense nada más lo que estaba haciendo con 10 tribus del Señor, de Jehová, de nuestro Dios. Las estaba llevando directamente a una situación de tropezadero impresionante, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué más hizo Jeroboam. Bueno, aquí están las guerras que ya hablábamos, de la casa del norte y la casa del sur. Siempre estuvieron peleando, mientras ellos vivieron, no hubo reconciliación, ni la hubo hasta los próximos años la va a haber. Muy bien. Aquí tenemos el pueblo, este es el norte, hermanos, donde está Jeroboam reinando, con todas estas personas sacerdotes que no son levitas. Y aquí está Judá con Jerusalén y Belén, donde la mayor parte, leí en algún lugar, no bíblico, sino de teólogos, la mayor parte de los levitas de aquí, porque aquí había levitas, se vinieron a Judá. Ellos, recuerden, no tenían una tierra, sino eran los templos, los lugares donde ellos hacían sus rituales. Como vieron todo esto que estaba pasando aquí, ellos se vinieron hacia Judá, quedando entonces Israel solamente provista de un rey que no estaba llevando a cabo nada, pero todos sus rituales y las cuestiones sacerdotales tan importantes para nuestro Señor estaban siendo completamente distorsionadas. ¿Ok? Y Judá permaneció lo más acorde, lo más cercano a lo del Señor. Muy bien. Entonces dice aquí, así quedó dividido la familia de Jacob o los hijos de Israel o las tribus de Israel, como le queramos llamar. ¿Ok? Familia de Jacob o los hijos de Israel o las tribus de Israel. Ellos se habían mantenido juntos hasta el reinado de Roboam, hijo de Salomón, en donde se rompe. ¿Ok? A partir de aquí, hermanos, todo lo que vamos a leer de los profetas va a ser dicho por separada, porque Jehová tuvo un trato distinto para la casa de Israel y para la casa de Judá. En ese momento Dios, y lo vamos a ver, en cualquier Biblia lo pueden comprobar, empezó a tener una forma de ser con cada uno de los dos, profetizado por profetas muy importantes como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Oseas, como todos ellos. Eran profetas que les daban mensajes a la casa del norte y a la casa del sur por separado, hermano. Y esto es algo para mí completamente nuevo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí está un cuadro que nos permite ver entonces estas grandes diferencias entre cada una de las casas. Aquí tenemos la casa de Israel, aquí está la casa de Judá. Aquí la ruptura entre ellas. La ubicación y el símbolo, hermanos. La ubicación de la casa de Israel fue al norte, ya lo vimos, y su símbolo fue el toro, ¿ok?
La casa de Judá quedó entonces al sur y su símbolo fue el león. De ahí el león de Judá. Porque Jesucristo perteneció a la parte sur. Muy bien. Entonces, león. Capital, ¿ok? ¿Y cómo fueron llamados? La casa de Israel, a partir de este momento, la capital fue centrada en Samaria, ciudad que todavía existe, y empezaron a ser llamados israelitas, o los de la casa de Israel. También se les puede conocer como, pero lo vemos más adelante, la casa de Efraín, etc. Pero ahorita vamos a verlo así para no confundir. Samaria, la capital, israelitas. Por otro lado, la casa de Judá, la del sur, la capital siguió siendo Jerusalén. Y se les empezó a llamar judíos hasta la fecha. ¿Ok? Judíos. Así fueran de la tribu de Benjamín, se les llamaba judíos. Como si fuera la tribu de Judá. Nada más, pero no es así. Y a los israelitas, a pesar de que estaba Dan, Aser, todas las tribus que ya conocemos, ¿verdad? Aquí están las 10 tribus, Rubén, Simeón, todos ellos pasaron a llamarse israelitas, todos. Y Judá y Benjamín pasaron a llamarse judíos. Ok, este cuadro es muy importante para que podamos entender las profecías de los profetas que vamos a revisar. El origen de la casa de Israel. No hay hijos del rey David. Jeroboam era siervo del rey Salomón. No hay hijos del rey David. Porque ¿quién era el hijo del rey David? Salomón. ¿Quién era el hijo de Salomón? Roboam. ¿Quién era Jeroboam? Un siervo de Salomón. Entonces, la casa de Israel, de hecho, no tiene el seguimiento del rey David. ¿Ok? Y acuérdense lo importante que es la casa de David para el Señor. ¿Ok? Entonces, aquí eso no hay. El origen de la casa de Judá son hijos del rey David, Roboam, hijo del rey Salomón. Hijo, no hijo. Hijo del rey David, Roboam, que era el hijo del rey Salomón. O sea, el origen es completamente distinto. Completamente distinto. Ok, muy bien. Número de tribus. Ya dijimos que entonces aquí se fueron 10 tribus, como aquella capa que se le entregó a Jeroboam, ¿verdad? Como profecía. 10 tribus, ya las leímos. Entre ellas está Efraín y Manasés. Este punto también es importante, es Efraín y Manasés. Entonces, cuando se oiga hablar de israelitas, la casa de Israel, la casa de los israelitas, o la casa de Efraín, también en la Biblia, en los profetas, está hablando de el norte, ¿ok? Ya no ha vuelto a ser un solo reino desde entonces hasta la fecha. Ok. Por otro lado, hay 2 tribus, Judá y Benjamín, y las levitas, pero de alguna manera sabemos que los levitas no tenían tierra, ¿no? Sino simple y sencillamente haciendo la adoración correcta a nuestro Señor. Pero las 2 tribus que quedan de que había tierra es Judá y Benjamín. Y los levitas que emigraron de las ciudades, ¿no? Las ciudades de los que ahí estaban se quedaron y los que emigraron del norte porque vieron que Jeroboam estaba haciendo las cosas no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Muy bien, número de reyes y obediencia a Jehová. La casa de Israel, tuvo 19 reyes y ninguno obedeció a Jehová. Ninguno. La casa de Judá tuvo 20 reyes. Algunos obedecieron a Jehová. Ok. Acuérdense que aquí había entonces, estaban los levitas, había más elementos. Acá en la casa del norte, ellos empezaron a hacer lo que creían conveniente, pero que no estaba sobre el agrado del Señor. Vamos a ver un par de diferencias más. ¿Cuándo fueron conquistados por su desobediencia y en qué año? ¿Por quién fueron conquistados?
La casa de Israel fue conquistada por los asirios en el año 722 a.C. Por otro lado, la casa de Judá fue conquistada por los babilonios en el año 586 a.C., pero solo por 70 años, como se había predicho. Solo por 70 años. ¿Ok? Esto también es muy importante. Bueno, ya no se puso, pero solo por 70 años. No me lo quiero. Ahí está, solo por 70 años. ¿Ok? Entonces, fueron conquistados. Ahora nos podemos fijar en estas fechas cómo Asiria es conquistada primero. Del 722 al 586 quiere decir, son 6, 9, 3, 1, 136 años antes fue conquistado toda la tierra del norte. Y sin embargo, la tierra de Judá, que es la del sur, por 136 años se mantuvo todavía como parte del Señor, de la tierra del Señor, por así decirlo, ¿no? Haciendo las cosas correctamente. Bueno, no todos, algunos. Ahora vamos a hablar de este exilio, de esta dispersión. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto duró la de la casa de Israel y cuánto de la casa de Judá? Bueno, vamos a la del norte, hermanos. No hay registro bíblico hasta ahorita de su regreso a Samaria, porque a Samaria es su capital. Perdieron completamente su identidad y se esparcieron por toda la tierra. De hecho, lo vamos a ver, ellos son lo que se le llamó después, que Jesús lo llamó, que dijo, yo vengo a buscar las ovejas perdidas ¿de dónde? ¿Qué dice aquí? No dice de todo Israel, no dice de Judá, no dice de Leví, de la casa de Israel. Él vino a buscar a las ovejas perdidas que jamás habían regresado, que estaban dispersas por toda la tierra, para que regresaran. Así que este exilio todavía hasta este tiempo de hoy existe. Todavía ellos están perdiendo su identidad, mezclándose con diferentes países en diferentes épocas hasta la fecha, dispersos y perdieron completamente su identidad israelita, pero la del pueblo de Israel. Israelita, la del pueblo de Jacob, ¿no? No la del norte, porque la del norte nunca tuvieron identidad, esas decimos jamás, la perdieron. Muy bien. La casa de Judá, por otro lado, ya lo comentamos, la duración de su exilio fue 70 años. Y vamos a ver algunos elementos donde se explica en Esdras y en Nehemías cómo es que regresan, ¿verdad? Es donde estaba Daniel y sus amigos, ¿verdad? Este grupo de jóvenes que estuvieron ahí de Babilonia, regresan. Y en Esdras y Nehemías encontramos este regreso, incluso censado, registrado. ¿Cuántas personas, de qué tribus, de qué familias? Acuérdense la importancia de la genealogía y las familias para nuestro Dios siempre ha sido muy importante, ¿no? Entonces este exilio duró 70 años y ellos regresan. El exilio de la casa de Israel sigue todavía a este momento. No lo bajé, tal vez fue un error mío, pero podemos subir. Vamos a subir, porque quiero que veamos una cosa. Ok, estoy en la 111. Vamos a ver en dónde está este cuadro que yo les quiero mostrar, para que recordemos cuáles son las profecías de Jacob. ¿Se acuerdan que vimos las profecías de Jacob? Estas son las 12 tribus. Cuando todavía estaba José, pero eso no nos vamos a pasar. Ahí está. Estas profecías son profecías que Jacob hizo a sus hijos antes de morir. Jacobo, el que después fue llamado Israel. ¿Se acuerdan? Y por él se llama el pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacob. Bueno, recordarán que él hizo diferentes profecías. Muy bien. Entonces, Rubén se encontraba en el norte.
primogénito, fortaleza, vigor, dignidad, poder impetuoso, no serás el principal, pues te envileciste. Simeón, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entra mi alma ni mi espíritu, porque mataron hombres. Maldito su furor, ira, los esparciré en Israel. Aquí están las profecías. Simeón es la casa del norte. Leví, dijimos que ellos no tienen tierra. Judá, vamos a ver qué está pasando. Aquí está el sur. ¿Qué le dijo el padre de Judá a Judá antes de que fuera una tribu tan grande? Dice, te alabarán tus hermanos, acallarás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. No será quitado el cetro de Judá. Jesús pertenece a él. Desde Jacobo, cientos y cientos de años antes, ya Jacob y ya nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios también controló todo. Entonces ya se sabía que Judá iba a ser la que iba a permanecer ahí. Por eso es que algunos reyes sí, ya cuando se divide el reino, sí hicieron las cosas bien. Por eso es que ahí se fueron los levitas, hicieron todas las ceremonias conforme se había dictado. Entonces, porque a esta tribu se iban a todos los demás hermanos de alguna manera a inclinar, porque era la que iba como a dictar lo mayor, ¿no? Lo más importante, ¿no? Ok. Muy bien, Zabulón se fue al norte, Isaacar al norte, Dan, incluso comentado ahorita, al norte, Gad al norte, Aser al norte, Neftalí al norte. José, que José ya no está aquí porque muere en Egipto y pide que lleven sus huesos, acuérdense que se convirtió en Efraín y Manasés. Entonces, Efraín y Manasés, ¿ok? Vamos a ver qué le dijo Jacob. Esto es el norte, hermano. Esta es la casa del sur, junto con Benjamín, ¿no? Lo alabarán sus hermanos, acallarás a los enemigos, ¿ok? Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Qué le dijo a la casa del norte? ¿Qué es esta? Rama fructífera. O sea, iban a crecer por millones, más ¿no? Como las profecías que se le hicieron a Abraham y a todos ellos, ¿no? Como las estrellas del mar, como el polvo de la arena, ¿no? Rama fructífera. Los vástagos se extenderán, ¿no? Se extenderán de la vid, ¿no? Le causaron amargura y le aborrecieron, pero se mantuvo poderoso y Jehová lo fortaleció. Lo bendecirá y ayudará eternamente. ¿Por qué le causaron amargura y le aborrecieron? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Básicamente fue porque Jeroboam, el pecado de Jeroboam hizo que las cosas no funcionaran y permite Dios que Asiria entre y los disperse de una manera muy, muy, muy drástica, y lo vamos a leer. Todo esto lo vamos a ver en los versículos. Por eso dice que a esta rama fructífera, que es la del norte, le causaron amargura y la aborrecieron. Pero, ¿qué dice después? Pero aún a pesar de eso se mantuvo poderoso. Y Jehová lo fortaleció. Y la más maravillosa promesa, a pesar de todo lo que sucedió, lo bendecirá. Esto es ya futuro. Aquí fortaleció es pasado y lo bendecirá y ayudará, ¿saben cuánto, hermanos? Eternamente. A pesar de que hayan sido dispersos y que se hayan ido por cualquier lugar, Dios sí sabe dónde están. Dios sí sabe porque nos conoce perfectamente. Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, sabe hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe dónde están todos ellos, aunque hayan pasado generaciones, aunque se hayan unido con otras personas, Él sabe dónde está y los va a bendecir y ayudar eternamente. Vean qué asombroso bueno, aquí abajo tenemos a Benjamín, que acaba siendo dice, logro arrebatador,
En la mañana come la presa y en la tarde repartirá los despojos. Se veían como que eran guerreros fuertes, ¿no? Por esto que come la presa y demás. Pero acuérdense entonces que Benjamín se une a Judá, ¿ok? Pero realmente es Judá el que toma la parte más importante. De todas estas 10 tribus, toma la parte importante esta. Aquí lo vemos en las profecías. No hay ni qué pensarlo, ¿no? Casa del norte, casa del sur. Roboam y Jeroboam. Ok. Si hay preguntas o algo, por favor, háganmelo saber, ¿ok? Vamos a regresar entonces en donde estábamos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, estamos aquí, ¿ok? Entonces, vean, aquí está la casa del norte, con estas que acabamos de mencionar, estas tribus, ¿verdad? Donde aparece Efraín y Menasés. Por eso cuando se oiga casa de Israel o casa de Efraín, está hablando de la del norte, la del toro, la que no ha regresado. Cuando habla de la de León, ¿verdad? O Jerusalén, o la casa de David, o está hablando de la casa de Judá. Esto es básico para poder entender a los profetas, porque ellos hacen alusión a cada una de las casas con profecías distintas. Y cuando uno no conoce estas diferencias, estos detalles, uno cree que se está hablando de lo mismo, y no es así. Vaya, lo que ellos dicen es cierto, así fue, se dijo, pero hay unas profecías a una casa y otras profecías a otra casa, y nosotros lo entendemos en general. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas sobre esto, vamos a continuar. Muy bien. Vamos a seguir ahorita analizando un poco más sobre la casa del norte. La casa que el rey era Jeroboam, pero que es la de Efraín también, para que nos vayamos familiarizando. Casa del norte, casa de Efraín, reinado Jeroboam. Él es el que peca y los hace tropezadero de estas 10 tribus, y vamos a ver qué más sucede. Dice, Jeroboam reinó sin tener mayor conocimiento de fiestas rituales. Siguieron otras formas para las celebraciones. Además, como ya dijimos, nombró sacerdotes ceremoniales que no siguieron la ley de Jehová. Todo ello hizo que poco a poco perdieran su identidad como el pueblo de Israel. O sea, fíjense la diferencia. Cuando ustedes vean casa de Israel, es el norte. Cuando ustedes vean pueblo de Israel, es todo el pueblo de Israel. Todo. Esto hace un poco, se hace un poco confuso. ¿Okay? Pueblo de Israel o pueblo de Jacob. Todos, las dos existen. Muy bien. Entonces, todo ello hizo que poco a poco perdiera la identidad como pueblo de Israel o pueblo de Jacob, pues se mezclaron con pueblos gentiles. Cuando el reino unificado se dividió en dos, las 10 tribus del norte, llamada Casa de Israel, se sumergieron inmediatamente en la adoración a los ídolos. Ya lo vimos en la Biblia, ¿no? Lo acabamos de ver. Se sumergieron inmediatamente en la adoración a los ídolos. Elías y Eliseo, los últimos profetas anteriores, fueron llamados por Dios a exhortar a los israelitas idólatras para que adoraran solamente a Jehová. Entonces, Elías y Eliseo son dos profetas, que se le llaman profetas anteriores, que ellos fueron llamados específicamente para la casa del norte, para exhortar a los israelitas, aquí entendiendo israelitas ya como la casa del norte, no todos, idólatras, para que adoraran solamente a Yahvé. Los primeros de los profetas literarios, Amós y Oseas, fueron también llamados a exhortar a los reyes apóstatas del norte de Israel, desde Jeroboam II, o sea, el hijo de Jeroboam, hasta Oseas. No el profeta, sino hubo un rey Oseas. Ya que tanto los reyes como el pueblo se rehusaron a regresar a Yahvé. Entonces, Amós y Oseas, cuando los revisemos,
ellos están encargados básicamente de exhortar nuevamente a la parte del norte, a los israelitas, que son los del norte. Muy bien. Ya que tanto los reyes, aunque poderosos, ya que tanto los reyes como el pueblo se rehusaron a regresar a Yahvé, Dios permitió que el poderoso imperio de Asiria derrumbara el reino del norte de Israel en el año 722 a.C. Los asirios, crueles e inmisericordios, no solo destruyeron las ciudades, todas esas del norte, y los pueblos de la tierra, y tomaron riqueza como botín. O sea, vamos a ver primero esto, destruyeron las ciudades, todos los pueblos de la tierra los deshicieron, los esparcieron. Podemos ver un ejemplo ahora, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Con Rusia. Han sido crueles y misericordias. Entonces, están destruyendo las ciudades y los pueblos de la tierra, o sea, la población la sacan, se la llevan, tienen que abandonar, tienen que ir a otros lugares, ¿no? Y aparte tomaron la riqueza como botín. Eso hicieron los asirios con toda el norte. Pero aparte dice, sino que también tomaron prisioneros entre los israelitas y los dispersaron por todo el imperio con la intención de destruir por siempre su sentido de nacionalidad. O sea, es como si ahorita tomáramos a todos los ucranianos que han salido, ¿verdad? Toda esta gente de Ucrania que ha salido, y aparte los dispersan por todos lados, no donde ellos quieren ir, sino los llevan a otros lados para que empiecen a mezclarse y pierdan su identidad. Eso hizo Asiria con todo el norte, con las 10 tribus del pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Entonces los dispersaron por todo el imperio asirio para destruir por siempre su sentido de nacionalidad. Los tomaron prisioneros y se los llevaron. O sea que las ciudades prácticamente quedaron vacías, según lo que nos dice aquí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver todo esto, porque dijimos que aquí no vamos a hablar de nada que no esté en la Biblia. Entonces ustedes lo pueden encontrar también en Segunda de Reyes 17 del 1 al 5. Y se llama Caída de Samaria y Cautiverio de Israel. Entiéndase, norte, norte. Por favor, cuando vean Samaria, es norte, porque es la capital de las tribus del norte. Y aquí Cautiverio de Israel está hablando del norte. Uno lo ve y puede creer que está hablando de todo Israel, pero no es así, hermanos. No es así. He ahí la importancia de este estudio que estamos teniendo. Muy bien, vamos a ver qué dice la palabra. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, ¿verdad? Del sur, comenzó a reinar Oseas, hijo de en Samaria, sobre Israel, casa del norte. Aquí ya podemos ver la diferencia, hermanos. Judá, el sur, porque ya estudiamos ese cuadro, Israel, el norte. Yo no sé si ustedes, sin el conocimiento de esta división, si leemos esto, ¿cómo lo entenderíamos? Yo lo entendería que estaba hablando de lo mismo. Judá y sobre Israel y Samaria, para mí era lo mismo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros también, no lo sé, a lo mejor no todos, pero para mí era lo mismo. Y vean la gran diferencia. Está aquí hablando de que en Judá había un rey que se llamaba Acaz y que en Samaria sobre Israel estaba Oseas. Y Oseas reinó 9 años. Muy bien. E hizo lo malo, este rey Oseas, porque todos los de la casa del norte hicieron lo malo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. O sea, por lo menos aquí dice que era malo, pero parece ser que los anteriores habían sido mucho peores. Muy bien. Contra contra Oseas subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea que ya el rey de los asirios, sin haber entrado todavía a hacer todo esto, había poseído a las 10 tribus del norte de alguna manera, puesto que ya les pagaba tributo.
Entonces, como ya les pagaba tributo, ya había una liga de cierta superioridad o soberanía del pueblo asirio con la casa del norte, con Oseas, ya la había. Sin embargo, todavía estaban ellos reinando en sus casas, en sus templos, aunque lo hacían mal, pero aún estaban ahí y les pagaban tributo. Vamos a ver qué más pasó. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, al rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó en la casa de la cárcel. Entonces, por algún motivo Oseas decidió rebelarse con el rey asirio, al que le pagaba tributo, empezó a pagar tributo a Egipto, o por lo menos a mandar embajadores a Egipto, y no le estaba pagando. Mandó embajadores a Egipto, no le pagó el tributo a Asiria, como lo había hecho cada año, y entonces el rey de Asiria se enoja tanto, ¿verdad?, que lo detiene y lo encarcela. Entonces, el rey de Asiria, ahí es donde entra la invasión, hermanos, en el número 5. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años, hermanos, sitiando a la ciudad de Samaria, que es la capital. Era la capital. Ahí estuvieron por 3 años. Déjenme ver, estamos en Segunda de Reyes 17, 1 al 5. 17, 1 al 5. Muy bien. El 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. No, por eso lo corté hasta el 5, porque lo otro habla de otras cosas más simbólicas que no tiene para... toda la palabra es importante, pero para estos fines de este estudio, no. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, con toda esta invasión, y más adelante vamos a ver más información de esta invasión, de cómo fue, ¿ok? Entonces ahí lo pueden ver. Y nuevamente ya empecemos a diferenciar, hermanos, por favor, entre Judá, sur, y entre Israel, norte. Porque eso es una práctica que es muy, muy importante tenerla cuando ustedes lean los profetas y todo lo que lean en la Biblia, hay una diferencia. Recuerden que este reino que se repartió en 2 no se ha vuelto a reunir. No se ha vuelto a reunir. Está regresando, está en proceso. Algunos están regresando, pero realmente no se han vuelto a reunir. Pero es profético que se van a volver a reunir. Va a haber una restauración de la casa de Israel que está mencionada en Romanos, en el Nuevo Testamento. Se llama restauración de Israel y el remanente de Israel. Entonces, ahí es donde vemos que esto va a suceder. Nosotros estamos a la mitad, no sabemos en qué parte, pero esto todavía no pasa. Eso es lo maravilloso, ¿no? De poder entender la Biblia así, porque podemos realmente entender que estamos siendo parte del proceso. Estamos en el medio, ¿no? Muy bien. Dice, vamos a seguir aquí. Aquí estoy en Segunda de Reyes 17, 6, 8 y 12. Esto los escogí yo por alguna razón. Si los puse ahí es porque tiene alguna razón importante. Dice, en el año 9 de Oseas. Perdón. No, aquí yo me equivoqué, ¿eh? A ver, ando haciendo algo mal. Espérenme un tantito. Ok, entonces, aquí se me hace que yo tengo mal esta, hermanos, por favor, discúlpenme, a veces es un poco complicado porque se llena, a veces traigo los lentes aquí como diadema, más los lentes que están acá, y bueno, y anotaciones por todos lados. Esto no es, pero lo voy a checar cuál es, porque esta es la que acabamos de leer ahorita. No es. Pero otros reyes, ok. Luego también a la hora de hacer las hojas se complica. Lo voy a buscar cuál es, pero estoy segura que es Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Y dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso, ok. Es otra parte, ustedes recordarán que en la Biblia
a veces un solo hecho es relatado desde dos perspectivas. La que leímos anteriormente es una de ellas, la que vimos aquí, y yo me compliqué y puse la misma. Esta es una manera, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y aquí, este ya no corresponde al 6 y al 7 del mismo, pero yo voy a buscar cuáles, ¿ok? Pero también está hablando de lo mismo, por eso la saqué y la quise poner aquí. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, ciudad de Asiria, en Jabor, ciudad de Asiria, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y servían a ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Ok, entonces aquí tenemos un poquito más de cómo fue cuando ya entra Siria allá a deshacer ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo del norte, que los toma, los lleva cautivos y los empieza a poner en diferentes ciudades, o sea, completamente dispersados, prisioneros, para que perdieran esa identidad. Ellos anduvieron, aquí dice el verde, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. O sea, antes de que ellos pecaran, ¿se acuerdan que mientras estuvo Josué, lo vimos, mientras estuvo Josué y era un solo reino, todo estuvo en paz, porque Dios prometió, lo que había prometido lo había cumplido. El problema es cuando muere Josué y los ancianos que habían estado con Josué, ya las siguientes generaciones empezaron a irse y casarse con personas de los otros lugares y ya empezaron a adorar a otros ídolos. En ese momento empezó ya Jehová a quitar ese cerco y ese escudo que tenía con su tierra y su pueblo, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí el verde, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová antes había quitado de delante de ellos, y estuvieron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y sirvían a otros. Es otra parte de ver cómo entrar. Aquí dice Segunda de Reyes 17, 21, 24. Asiria puebla de nuevo a Samaria, la capital. Aquí viene más de cómo lo puebla. Fíjense esto, que ya se los lleva, ¿verdad? Cautivos a todos, los dispersa, la mayoría de todos, de todo el pueblo del norte, de las 10 tribus. Muy bien, vamos a ver aquí esto. Dice, porque separó a Israel de la casa de David. ¿Quién es Israel de la casa de David? El norte del sur. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, ya lo vimos, y les hizo cometer gran pecado, ya lo vimos. Jeroboam les hizo cometer, se separaron los reinos, y Jeroboam fue tremendamente mal, hizo todo mal. Muy bien. En el 22 dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos. O sea, todo el tiempo los hijos de Israel estuvieron en todos los pecados de Jeroboam. Ninguno fue, ni la tribu de Dan, ni la tribu de Isaacar, para decir, oye, no lo hagas, oigan, nos estamos saliendo. No, al contrario. Todos anduvieron en los pecados que Jeroboam les había señalado y no se apartaron de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro. O sea, nadie hizo nada. Entonces Jehová quita a Israel, el norte, estamos hablando del norte, hermanos, ¿ok? De delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Fíjense, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria
en lugar de los hijos de Israel. O sea, fue realmente una situación que no se puede concebir, la manera en que ellos dispersan al pueblo para quitar la identidad, y ahora, para que estas ciudades no se quedaran vacías, trae a gente de todos estos lugares para que habitaran las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, de la casa del norte. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, imagínense todo lo que hizo Jehová en esta casa del norte, ¿no? Porque siguieron a Jeroboam, ahí está, por el pecado de Jeroboam. Entonces, todos ellos, aquí está el exilio de la casa de Israel, ¿verdad? Los llevan a todas estas ciudades, aquí está Siria, los llevan a varias ciudades, y luego traen gente de ellos y lo ponen en Samaria, muy cerca, por cierto, del sur. Samaria y Jerusalén están muy cerca, miren. Pero todavía Jerusalén y Judá permanecieron. Acuérdense que hicimos una resta aquí y por 136 años Judá, en la tierra del sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, permanecieron haciendo las cosas que Dios le agradaba, la mayor parte. Pero por lo tanto, pero todos los de Israel, los del pueblo del norte, dispersados por todos lados y habitantes completamente nuevos en las ciudades que Jeroboam había reedificado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda antes de entrar a esto. ¿Quiénes estamos? Ok, bastante gente ya. Ok, muy bien. No hay preguntas. Tenemos a Marta, tenemos a Isabel, tenemos a Diego, tenemos a Gaby, Meche. ¿Alguna pregunta, algo? Sandra. Está Ale también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué les hace sentir esto? Esta situación que vive Asiria es una situación muy complicada, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera hacer algún comentario? A ver, ¿quién dice yo? Sí. Tú relacionaste algo, ¿no? Con la situación que se está viviendo hoy en día, ¿no? Con esta guerra. Entonces, muchas veces hay gente que me dice, vamos a orar por Ucrania, vamos a orar para que esto pare y que se acabe. Obviamente, a veces en mi pensamiento es, aunque oremos, si está dicho por Dios que se genere todo este tipo de movimientos, éxodos y demás, pues no va a parar, ¿no? No va a parar. Sin embargo, pues aquí la petición a Dios y nuestra oración es para que pues pasemos a través de estas situaciones y no nos dejemos de Él, ¿no? No nos alejemos de Él, porque es muy similar, ¿no? La historia se repite y quiero entender que esto es en el ánimo de que el pueblo de Israel esté disperso, se regresa, se va a regresar y su reino, bueno, triunfará, ¿no? Quiero entenderlo así. Y su reino triunfará, así es. Pero nosotros estamos en la mitad de ese proceso. Eso es algo que va a suceder más adelante. Todavía eso no sucede, pero sí, se va a restaurar Israel. Se va a restaurar Israel, todo Israel. El sur y el norte se van a volver a unir. De hecho, tenemos una parte maravillosa en el Nuevo Testamento que lo señala, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo es señal claro de esto de lo que estamos hablando. El hijo que se queda con el padre es la tribu de Judá y Benjamín, la casa del sur. Ellos siempre se quedaron ahí. El hijo que se va, ¿verdad? Y se pierde y acaba hasta comiendo, creo, comida de animales en establos y todo ese tipo de situaciones. ¿Hasta qué nivel llega? ¿Ok? Va a haber un momento en el que él dice, hay algo que lo hace que tiene que regresar, y regresa y es perdonado. Pero ese momento todavía no llega. Estamos ahorita en ese proceso. Toda la gente dispersa del norte, que se ha dispersado por, creo que más de 30 generaciones, después contando las de Jesús a la fecha, se han dispersado por todos el mundo. Habrá un momento en que oirá el llamado. Y entonces dirá, es el momento, y van a empezar a ver hacia Jerusalén. No necesariamente que caminen para allá, algunos se van físicamente, y esto lo estamos viendo. Hay incluso leyes ley del retorno y todo esto. Pero solamente para quienes tienen abuelos 100% judíos, no para quienes.
Pero hay muchos otros que sin tener esto de poder llegar, porque no entran en la ley de retorno para poder estar allá, de todas maneras, en estas generaciones no han perdido. Hay una parte, ahora lo conocemos porque la ciencia se ha desarrollado, una parte genética nuestra, de alguien, a lo mejor mi vecina puede ser, mi otra vecina de acá no puede ser, a lo mejor la de allá, pero a lo mejor incluso genéticamente se puede determinar que todavía es de esas generaciones, y habrá un momento en el que voltearán y dirán, wow, o sea, ese llamado va a venir, porque el Señor lo va a hacer sentir a la gente. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas. Incluso por eso es que se dice que este pueblo que fue disperso de esta manera tan tremenda, ¿verdad? Para perder su identidad completamente, ya jamás acordarse que eran parte del pueblo de Israel. Nadie siguió, porque Jeroboam todo lo hizo al revés. Entonces, va a llegar un momento en que ellos van a escuchar esto y se entiende que estén en la iglesia católica, estén en la iglesia mormona, estén en la evangélica, estén en la que tú quieras, hay gente que está dispersa y todavía es de estas generaciones. Y si nos vamos a Deuteronomio, también la palabra dice que las bendiciones de Dios son por 1000 generaciones. Y Dios sabe quiénes son todavía parte de su pueblo escogido que fue enviado hacia el norte. Y si estuvieron todos ahorita en el cuadro que vimos, las profecías de Jacob, la rama fructífera, la del norte, la que sacaron hacia todos estos lugares de Asiria, dice que él siempre los fortalecerá, siempre los bendecirá, y esta bendición va a ser eterna. Él sabe en dónde están, él sabe quiénes son, y sabe cuándo nos va a hacer regresar, ya sea por su espíritu, por un llamado. Cada quien tiene experiencias diferentes, ¿no? Y bueno, sí, se me ocurrió poner ahorita un poco esto de Ucrania como para poder entender un poco esto, porque lo estamos viendo en la tele actualmente, ¿no? Cómo está este éxodo de gentes, 4 o 5 millones de personas saliendo, y algunas de ellas pensarán en regresar cuando pase, otras decidirán ya están llegando a España, ya les están dando trabajo en España y en algunos lugares, decidirán quedarse. Entonces, seguramente a la tercera o cuarta generación van a ir perdiendo su identidad de Ucrania. Es un proceso normal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy aquí en Estados Unidos, tengo 20 años, bueno, a veces no me acuerdo de las fechas, ni me acuerdo bien de las fechas que aquí se conmemoran, me acuerdo de algunas, otras no, y hay algunas de México que se me olvidan. Son procesos normales de cuando la gente viaja, o sea, se va a otros países, va perdiendo esto. La gente que se ha ido a China, en fin, todo esto, ¿no? Pero esto va a pasar con algunas de las gentes de Ucrania, pero regresando a lo que nosotros estamos, esto sucedió ahí, pero además sucedió de una manera tan drástica que fue llevar a gente de otras ciudades a las ciudades de Samaria, lo que eran las tribus de Jacob, las del norte. O sea, fue un cambio realmente muy fuerte, profetizado desde Jacob, desde él, y lo acabamos de ver ahorita. Okay. Gracias, Sandra, gracias por tu comentario, muy amable. ¿Alguna otra opinión o alguna otra pregunta? Y entonces ahí es en donde se dice que los samaritanos no se llevaban, o que había problema cuando viene Jesús y habla la palabra en algunas ocasiones que no se hablaban con los samaritanos. Es precisamente por eso, ahora lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, por eso. Muy probablemente ya no había ahí gente de ellos, y si había, de todas maneras ya habían sido completamente, se habían manejado con dioses y rituales y todo esto completamente diferente. De hecho, ellos tenían que pasar por Samaria, creo, en ciertos momentos, tenían que pasar por Samaria, y había que, hacían cosas especiales, rodear y todo esto, porque no podían contaminarse. Los de Judá, de Judá son los apóstoles, de Judá es Jesús, Juan el Bautista, todos ellos permanecieron con la ley de Jehová que se les dio desde el Sinaí, haciéndolo de una manera lo más apegada a la voluntad del Señor, también con fallas, porque humanos son, pero el Señor sabe que siempre ha habido un remanente sólido, que no ha permitido que se pierda esa identidad en ningún momento, ¿no?
lo que no pasó con la casa del norte. Ok. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Continuaremos, yo creo, ¿no? Voy a compartir entonces y vamos a entrar a unos cuadros muy interesantes, no se los tienen que aprender, ni mucho menos, porque son medios complicados, pero los pueden tener como una referencia, después si quieren, ahí van a estar en el... Ok. Seguimos hablando de la casa de Israel, ¿ok? De la casa del norte. Tenemos por aquí unos cuadros que nos hablan de los diferentes reyes que hubo y en qué fechas. Nada más, como para tener una idea. Rey Jeroboam, aquel que empezó todo, ¿no? Todo mal. Él reinó de 930 a 909. ¿Fue bueno o malo? Fue malo. Años de reinado, 22. El fin del reino fue herido por Dios. Cita bíblica, Primera de Reyes 11, 26, 14 y 20. Después de Jeroboam estuvo Nadab. Él reinó del 909 al 908. Fue malo también, reinó 2 años. Fue asesinado por Basá, que es el siguiente rey, como podemos ver ahí, y ahí está la cita bíblica. Después reinó Basá, después de matar a Nadab, 908 a 886, malo, 24 años, murió. Primera de Reyes 15. Después Elá, de 886 al 885, 2 años, fue malo también, a todos los del norte hicieron las cosas mal hechas, asesinado por Simri, que fue el siguiente rey. Tenemos la cita. Simri o Simri, 885, duró 7 días, se suicidó. Luego está Tibni, 885-880, 5 años, murió. Después Omri, también, como habíamos visto por aquí este nombre, malo, fueron 12 años, él muere, muerte natural. Allá, 22 años, herido en batalla. Ocosías, 2 años, murió por una caída. Joram, 800... Bueno, ¿qué me está pasando? Es que está muy sensible mi mouse. Bueno, pero ahí tenemos más, aquí al final, no sé por qué no me está dando la... Déjame tomar mejor la barrita. Ok. Ok, ahí está. Joram, malo, 12 años. Después Jehú, 28 años, murió. Fue asesinado el anterior por Jehú. Jehú murió de muerte natural. Tenemos aquí otro cuadro. ¿Ok? Vamos por tiempo a dejarlo. Ustedes lo que tienen ahí por si acaso lo quieren ver. El tiempo de reinado. Todos fueron malos. Pueden ver la M. Hasta el año 722, que es cuando entra Siria. Lo acabamos de ver ahorita en la Biblia. Y estaba reinando Oseas. Él reinó por 9 años. ¿Y cuál fue su final? Bueno, fue desterrado a Siria. Ahí terminó el reinado, ¿verdad? Segunda de Reyes 15, 30, 17. Muy bien, esto es, estos reyes, cómo es que fueron, comentamos cuántos eran. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a, mientras tanto, ¿qué pasó en la casa del sur? En la casa de Judá. Vamos a empezar a ver un poquito qué pasó allá. Dice, mientras tanto, la pequeña nación de Judá en el sur dejó también de adorar a Yahvé y comenzó a adorar a dioses extranjeros. Los reyes buenos, porque hubo reyes buenos, hacían que el pueblo dejara la adoración de estos dioses y las malas prácticas de negocios. Pero los reyes malos anulaban estas acciones. Los primeros profetas literarios fueron Abías y Joel, quienes actuaron como denunciantes bajo el reinado de Jeroboam, Ocosías, Joás y la reina Atalía. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, es importante comentarles cuando leamos que diga profetas literarios, hay profetas literarios y profetas no literarios. La diferencia es que profetas literarios son los que escriben. Por ejemplo, Isaías fue un profeta literario porque dejó un libro. Ezequiel también. Hay unos que llaman, él fue profeta, pero no fue literario.
Entonces, ¿cómo sé que fue profeta? Ah, porque en los libros que tenemos dice, y había un profeta en la ciudad de no sé dónde que se llamaba Joás, y él hizo esto y esto y esto, pero Joás no escribió el libro, entonces él no es profeta literario. Esa sería la diferencia, ¿ok? Para que no haya duda. Entonces, los primeros profetas literarios actuaron como denunciantes bajo estos reinados. El caso es que también la casa del sur pecó. Vamos a ver cómo es que pecan. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos estuvieron en general bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el reinado de Sedequías. Déjenme, yo creo que primero nos vamos a ir al cuadrito para que veamos 3, 4. El cuadrito de los reyes buenos y malos. Y luego ya nos vamos a ver la cita bíblica. Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí, primer rey, dijimos, ¿quién? Roboam. Roboam, hijo de Salomón. Salomón, hijo de David. ¿Ok? David, hijo de Isaí. Por eso es que también tenemos ahí en algunos versículos bíblicos el renuevo de Isaí, el vástago de Isaí, que es Jesús, porque es de esta casa, de la casa de David, ¿no? Jesús. Muy bien, Roboam entonces empezó en el 930, terminó en el 13, 17 años, no fue bueno, fue malo, él murió, normal. Abías, malo, 3 años, murió. Asa fue un rey bueno, él estuvo de 910 a 869, reinó 41 años y murió. Josafat fue bueno también, reinó 25 años, murió. Joram fue un rey malo, duró 8 años y fue herido por Dios. Ocosías fue malo, duró 1 año y fue asesinado por Jehú. Atalía fue malo, fue malo 7 años. Mujer, esto es nuevo para mí, lo voy a checar, pero aquí dice que asesinada por el ejército. Joás fue bueno, duró 40 años y fue asesinado por los sirvientes. Ezequías, Joás fue malo, 16 años, murió. Ezequías fue bueno, ¿ok? Reinó por 29 años y murió. Manasés fue malo, reinó por 55 años y murió. Amón, malo, 2 años, asesinado por sirvientes. Josías, bueno, 31 años, murió en batalla. Jocás, malo, duró 3 meses, exiliado a Egipto. Joaquín, malo, 11 años, murió en asedio. Joaquín, malo, 11 años, murió en asedio, sí. Joaquín, nos estamos acercando al último. Joaquín duró 3 meses exiliado a Babilonia. Y Sedequías, del que vamos a hablar ahorita, fue exiliado a Babilonia también, ¿ok? Entonces, los que vamos a empezar a ver ahorita es qué pasa al final de Sedequías. En la casa del norte vimos el final, el último rey, ¿se acuerdan? Oseas, qué fue lo que hizo, el error que cometió con el rey de Asiria, que no pagó el tributo, empezó a irse un poco hacia Egipto y entonces intervienen y bueno, se pierde todo lo que es la casa del norte. La casa del sur, mientras tanto, es con reyes buenos y malos, pero en el reinado de Sedequías, en el año 582, es cuando llega a Nabucodonosor y destruye el templo hecho por Salomón, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo es que esto se dio. Muy bien, por eso es que aquí dice reinado de Sedequías, el último rey. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló Sedequías asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz
y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Voy a hacer un alto aquí, voy a recordarles algo. Ellos ya tenían, o sea, de alguna manera conocimiento, si no escrito, no el Antiguo Testamento, pero tenían conocimiento por lo menos verbal, o probablemente ya tenían algunas escrituras, o verbal, sí, porque las estudiaba Daniel, ya había escrituras donde Jehová había dicho que Jerusalén, así como el pueblo escogido fue el pueblo de Jacobo, el pueblo de Israel, también su ciudad escogida llamada ha sido Jerusalén siempre, desde siempre hasta ahora, ¿no? Entonces, ellos estaban haciendo, este rey, sabiendo esto, dice aquí, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en su ciudad, elegida de todo el planeta, de todo el mundo, ¿no? Dice el verde, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Ok? Ellos, ¿se acuerdan? Los buenos hacían las cosas bien, pero fueron mucho más los que hacían las cosas mal, hasta que llegó un momento en que definitivamente hicieron esto cerca de la ciudad de Jerusalén. Todos los principales, los sacerdotes, el pueblo, había iniquidad, todas las abominaciones de las naciones, hubo idolatría, hasta que ya dijo Jehová, hasta aquí. Sin embargo, el trato fue distinto. Fue un exilio de 70 años. Ya hacía 136 años que el pueblo del norte ni siquiera regreso, ni siquiera exilio, fue una dispersión completa por todo el mundo. La casa de Efraín, la rama fructífera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cautividad de Judá. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios. Aquí ya estamos hablando de cuando entran los babilonios, ¿verdad? Cuando entran y destruyen ya la ciudad. No podemos poner todo lo que está en la Biblia, pero tienen ustedes ahí los versículos para si quieren ver todo el complemento, ¿verdad? Lo puedan revisar. O sea, aquí es cuando ya entran los babilonios, ¿no? Y mató a espada a todos los jóvenes en todos los lugares, a todos los ancianos, ¿no? Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, del templo, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, entonces ellos se llevan toda la riqueza, matan a toda la gente. Algunos de ellos son apresados y son llevados a Babilonia y los convierten en siervos, ¿ok? Muy pocas gentes quedaron por acá. Realmente estaba la Jerusalén invadida, todo lo que estaba invadido, ¿no? Todo lo que era la casa del sur no existía. En ese momento no existió. En ese momento la palabra se predicaba, porque la palabra siguió predicándose, el Señor siempre hizo que esto sucediera, era oral, porque todo se había llevado, hasta las escrituras estaban en Babilonia, todo se lo llevaron ellos, por el templo, ¿no? Entonces, esto fue hasta el reino de los persas. Ahorita vamos a ver cómo llega el reino de los persas después de esos 70 años y qué es lo que sucede para que ellos puedan regresar. Entonces, fueron siervos de sus hijos hasta que vino el rey de los persas.
Jeremías el profeta, que estuvo ahí en Judá, en Jerusalén, hablándoles y no le hicieron caso, y sabemos todo lo que hicieron, las atrocidades que hicieron con él, él había dicho, va a venir el reino de los persas, o sea, él había dicho todo esto, que iban a estar en exilio 70 años, hasta que viniera el reino de los persas. Vamos a ver entonces aquí ya, esta es la parte del decreto de Ciro, el rey persa, o sea, ya pasaron 70 años. No quise adentrarnos mucho ahí porque es una historia más o menos conocida. Hay muchos programas de televisión, hay películas sobre todo lo que pasó con Daniel, y todo aquello del fuego y demás, Nabucodonosor, como Nabucodonosor, ¿verdad? Tuvo aquellos sueños que fueron interpretados, incluso él fue enloquecido por Dios, vivió en el bosque por algún tiempo, luego recobró la sensatez y regresa, y entonces, en fin, todo eso lo hemos visto en películas y decidí no ponerlo, sino que nos vamos a ir a eso que Jeremías había profetizado, esos 70 años con el primer rey persa, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, está en Esdras 1, del 1 al 4. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que haya entre vosotros, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, imagínense, el reino de Persia fue uno de los más grandes, era todos los medos, todo, o sea, era gigantesco, ¿no? Era gigantesco. Obviamente, por todos esos lugares estaban dispersos, tanto los del norte como también estaban los del sur, pero más bien los del sur en Babilonia, ¿verdad? Pero estaban dispersos por todos esos lugares. Entonces ya en ese momento no existía ninguno de los dos reinos, ni el sur ni el norte. Sin embargo, Dios, ese es el poder de nuestro Dios, nuevamente, el que está en control, ¿no? Para que se cumpliera la palabra de Jeremías, lo dicho por Jehová a través de la boca de Jeremías, hizo que Ciro, el rey de todo ese lugar, de todo ese espacio, mandara este decreto y lo hiciera llegar a todos los confines de su imperio, ¿no? Y lo voy a volver a leer. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, en la ciudad amada de Dios, que está ¿dónde? En Judá, en el sur. El norte ya había desaparecido, ¿ok? Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Les estaba permitiendo que se fueran. Si estaban siendo esclavizados, les decía, si tú eres hijo de Jehová, el Dios de los cielos, ¿verdad? Regresen y edifiquen casa en Jerusalén, porque así Jehová se lo había hecho sentir en su corazón. Ok. Eso ya lo vimos. Muy bien. Entonces, es así como el pueblo sube. Es así como el pueblo regresa, y esta parte también la conocemos. Bueno, la tenemos en Esdras y la tenemos en Nehemías. Lo tengo acá. Permítanme un segundito. No se me vayan a marear, hermanos, por favor, pero vamos a enseñárselos. No. Es que pensé ponerlo abajo como parte de profetas, pero creo que es interesante que lo veamos ahorita. Okay, aquí lo tengo, todavía no está. Ok. Muy bien. Está un poco más chico, pero igual lo podemos revisar. Nehemías 1 del 1 al 11. Vamos a revisar esto. Porque Nehemías era el copero del rey. Era el copero del rey Ciro.
Entonces vamos a ver aquí cómo es que sucede esto que le llegó el corazón a Ciro y cómo es que se lograron entonces ya ir ellos a Jerusalén, regresar. Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Es Nehemías el que habla. Que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, llegan estos hermanos con Nehemías y él les dice, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué ha habido allá? ¿No? Y me dijeron, el remanente, ese remanente que siempre Dios ha tenido, siempre, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, dice Nehemías, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él era el copero de Ciro, del rey Persa. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora, delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ok, entonces esto lo que nos señala es que Judá estaba destruida, la puerta principal destruida, todos estaban con hambre, estaba todo mal después de que Nabucodonosor había entrado y se había llevado cautivo a el pueblo. Y a los 70 años, aquí con Ciro, seguía siendo una ciudad completamente desolada. Y muchos profetas, Jeremías les dijo, va a ser una ciudad desolada, triste, llena de muerte. Todo eso había sido por Jeremías anunciado y no entendieron de todas maneras, ¿no? Entonces así se encontraba Jerusalén y entonces Nehemías siente mucha tristeza por saber cómo se encuentra el pueblo, ¿no? Dice aquí, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer a cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estas son las personas que habitaron ahí, ¿ok? Echaron suerte, dice, ¿no? Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Atalías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, vean la importancia generacional de Dios siempre. Hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de, no me está difícil el nombre, de los hijos de Fares. Entonces, ellos están hablando ahí de cuando ya empezaron a regresar, quiénes regresaban, cómo iban a habitar. Unos iban a habitar en las propias ciudades principales, otros se iban a ir a otros lugares, pero dice aquí que habitaron de Judá, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Muy bien. Entonces están ellos ya regresando después de 70 años. Muy bien. Déjenme ver si tengo. Esdras. Los que volvieron con Zorobabel. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Delaías, Mardoqueo,
Ilisán, Mispar, Igar, Reúm, Boana o Boabana, toda la congregación unida como un solo hombre. Era de 42.360 personas los que regresaron, sin contar siervos ni siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos hace ratito? Que incluso cuando regresaron censados, ¿no? Pero todo esto gracias a que Jehová había puesto en el corazón del rey Ciro, rey de Persa, y él había mandado este decreto, ¿verdad? Para que todos lo vieran y él iba a permitir que todos regresaran, ¿no? ¿Cómo se iban a dividir? Ellos lo decidieron. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a donde estábamos para poder entrar a... Okay. No, okay. Ay, nomás que aquí es tan sensible, de verdad, que bueno, ya creo que estamos en la página 1 y no creo que querramos comenzar desde ahí. Ok. Muy bien. Entonces, así, esto es lo que estaba sucediendo, hermanos. Esto es lo que estaba sucediendo, lo que había pasado en el norte y lo que había pasado en el sur. Ya estaban ellos regresando y ahora vamos a entrar a ver a los profetas. Bueno, creo que ya es tiempo. Más bien, los profetas los vamos a entrar a ver la siguiente sesión. ¿Qué más pudiéramos decir de la casa del sur? Bueno, que en la casa del sur estuvo profetizado, dijimos, desde Jacob, que ellos iban a ser las personas, que muchos de sus hermanos se iban a acercar a ellos con respeto, porque ellos de alguna manera, como quiera que sea, siempre trataron de obedecer un poco más a Jehová, ¿no? Que en el caso de Jeroboam. Muy bien. Entonces, vamos nada más a entrar aquí. La próxima clase, aquí nos quedamos ahorita en el recorrido normal que llevábamos. Y ya vimos Nehemías, Esdras, cómo es que regresan. Vamos a hablar ya de lo que son los profetas. Y vamos a leer los profetas desde un punto de vista, hermanos, ya con la idea de los dos reinos, por favor. Esta idea de los dos reinos es muy importante que la tengan presente, porque las profecías fueron distintas para cada una de las casas. Tan es así que les traje un cuadro que creo que les va a parecer interesante, antes de hablar de la definición de profetas, que será la próxima sesión. Les hice este cuadro que nos habla entonces, aquí está la casa de Israel, el rey, tiempo y qué profeta fue el que estaba en ese tiempo con cada reinado. Lo mismo en la casa de Judá. Pues estamos empezando desde que se partió Jeroboam, Roboam y todos los que ya vimos, si fueron buenos o malos, cómo murieron, etc. Pero ahora la diferencia es qué profetas estuvieron. Entonces aquí tenemos Elías y Eliseo, fue básicamente todas las profecías. Tampoco es tan delimitado así como para decir, no hablaron nunca de Judá, no, pero ellos estaban puestos más hacia la exhortación y más hacia invitarlos al arrepentimiento en estas casas, aunque también llegaron a hablar un poco de las otras, de la otra casa. Por ejemplo, Elías y Eliseo fue más hacia la casa de Israel, así como Amós, ¿ok? Y aquí están los tiempos. Mientras tanto, en la casa de Judá tenemos a Abdías, José, Jonás, Isaías y Miqueas. Igual, más hacia la casa de Judá, pero pueden llegar a haber hablado algo más. Déjenme ver si tengo algo aquí. Sí. Ok, Jotam, aquí fíjense, aquí tenemos a Jeremías, era el rey Jotam, Jeremías, Sofonías, Nahum y Habacuc, que todos lo hemos leído, es en este periodo. En la casa de Israel en este otro tiempo está Oseas,
¿verdad? Para la casa de Israel. Nótese que en esta parte no aparece un profeta específico, ¿no? Más que Oseas. Como que hubo un tiempo aquí en el que el Señor no mandó profetas. Y aquí, en el exilio de Babilonia, vemos Nehemías gobernador, vemos acá Ezequiel, Daniel, mientras estaba el exilio de Babilonia, y luego fueron cuando Zorobabel, el gobernador, es Ageo y Zacarías, y en Nehemías gobernador, Malaquías. ¿Ok? Esto es más o menos la distribución de los profetas que vamos a revisar ya la próxima sesión, pero sobre todo ya con esta idea de esta repartición, hermano, de esta repartición de reinos, y también con la idea clara ya de que Jehová tuvo un trato completamente diferente para el norte y el sur, completamente diferente. Entonces, todas las profecías de estos profetas que vamos a revisar durante los reinados, ¿verdad? Estos reinados que hubo reyes buenos y malos en ambas casas, van a ver que dice ahí claramente, para la casa de Efraín, esto y esto y esto y esto. Entonces no está hablando de Judá ni de que estaban las dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, la del sur. O si habla, es que la casa de David esta es la profecía, no está hablando de las 10 tribus que ya están arriba. Y esta diferencia es muy importante. Es tan importante que incluso el regreso es distinto. El regreso es distinto porque ellos regresaron a los 70 años. No tajante, no regresaron todos los que se fueron, contaditos, no. Algunos se quedaron, algunos están dispersos también de la casa de Judá, pero la gran mayoría y el remanente que Dios quería mantener para que siguieran fieles y leales, regresan, porque ellos regresan. Y si ustedes leen Nehemías, se ponen a construir el templo, se ponen a hacer todo para que se reedificara, porque Ciro así se los había permitido. Incluso Ciro les había dado recursos. Había permitido que se llevaran riquezas para volver a levantar a Jerusalén. Y entonces estuvieron realmente exiliados 70 años. Pero algunos pudieron haberse quedado por ahí, haber sido Egipto, o sea, pero la gran mayoría regresaron. Y está el remanente que siguió. Y de alguna manera ha seguido hasta ahora, aunque ha habido muchas otras cosas en la época contemporánea que no vamos a entrar ahorita, pero están regresando. Así es importante que todas las profecías de la Biblia están regresando, ellos están ahí, Jerusalén sigue viva, la piedra del fundamento sigue viva, Dios está ahí, Dios es del pasado, es ahora y va a ser siempre. Entonces, estamos en medio de estas profecías nosotros, y cuando veamos a Jeremías, Ezequiel sobre todo, que Ezequiel es maravilloso en cuanto a la dispersión de la casa del norte, Oseas es maravilloso para los del norte, lo vamos a ver. Vamos a entender este trato distinto hacia las dos casas, y que tenemos que tener presente para poder entender todas las profecías, ¿no? Esta parte escatológica, profética de la Biblia en la cual nosotros estamos. Así que con esto estaríamos terminando esta parte para iniciar entonces profetas, la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si quedó claro. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Sandrita ya hizo, tenemos a Marta, a Diego, a Ale, a Albita, Gaby. Yo creo que sí es muy importante que conforme vayamos viendo el estudio, vayamos también apuntando los versículos. Yo sé que esto es extenso, que es mucha información, pero también sí sería conveniente que durante la semana diéramos una repasada para poder saber de qué se está hablando y entender. Esto de la separación de los reinos, yo no lo había entendido y vaya que llevo algunos años estudiando la palabra, entonces yo pienso que sí hay que darnos un tiempo para dar una estudiada e ir entendiendo, ¿no? Y que cuando leamos la palabra en los profetas, en lo que ya nos has comentado, pues sí ir entendiendo de la dispersión de las tribus que se quedaron, la de Benjamín, la de Judá, porque sí, definitivamente mucha información, pero también si apuntamos los versículos,
y le damos un tiempo diariamente, pues podemos ir recordando todo lo que nos dijiste. Sí, incluso Muchas gracias. De nada, gracias, Meche. Nos da otra dimensión incluso del Nuevo Testamento, que es donde nosotros nos hemos centrado más, los cristianos, ¿verdad? Nos hemos centrado mucho más en eso. Esto es la riqueza, hermanos, que la vamos a acabar de entender más adelante, porque hay muchas otras cosas muy interesantes. Es la riqueza que da las personas que están trabajando en raíces hebreas en el cristianismo. Aquí no es cambio de doctrina, es como ver con una perspectiva distinta la Biblia, sabiendo que es una sola unión. Eso es muy importante, y como dice Meche, o sea, yo también, yo antes de conocer de todo esto, ni idea de que había dos reinos, ni idea de que Jehová estaba mandando profecías distintas a cada uno, que los tratos eran distintos, que la manera en que van a regresar es distinta. Si nosotros nos vamos a Romanos, en Romanos tenemos, a mí me tocó dar esos temas, el remanente de Israel y la restauración del reino. ¿Cuál reino? ¿El reino de Dios el que viene de allá? No, no es el reino de Dios el que viene del cielo, no. Es la restauración del reino, el norte y el sur. Entonces, esta es la riqueza de poder tener esta información en nuestras manos y nos va a dar una amplitud, decíamos al principio, ¿no? 3D. Es como esa imagen que veíamos a veces un poco borrosita en algunos lugares y como que no le entiendo a esto, pero me sigo en el versículo. Y como que este capítulo tampoco le entiendo y voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es enfocar más cosas para poder entender con más claridad esto, ¿no? Y esto es para todas las religiones, porque estamos hablando de que todo lo que encontramos está en todas las Biblias. En todas las Biblias que ustedes puedan tener, sea de estudio, no de estudio, o de la religión que sea, o del pastor de nuestra preferencia, ¿no? Stanley, de MacArthur, en el cristianismo, o los mormones usan también esta Biblia, o la Iglesia Católica también usa esta Biblia, y Segunda de Reyes y Crónicas, todo está ahí. El problema es que no, la perspectiva era leer el Nuevo Testamento, ¿no? Sin entrar al otro porque nos entendía. Entonces, esta es la luz que nos está dando las raíces hebreas ahora. Y ya nada más para finalizar, hermanos, no es que los de las raíces hebreas entiendan más, no. Es que Dios, en su proceso de entendimiento progresivo, como Él va develando lo que Él quiere dar a conocer, ha puesto para estos años el que ahora entendamos la Biblia como un solo libro, ¿verdad? Con todas estas partes. Es porque Dios, ustedes acaban de ver el control de nuestro Dios. Tiene un control hasta de cambiar el corazón de un rey persa que creía que era el rey de toda la tierra para que haga un decreto. Ese es el control de Dios. Entonces, Él está, Dios, yo así lo pienso, eso lo pienso yo, ustedes tomarán sus prevenciones. Yo sí pienso que Dios está ahora abriendo esta nueva visión para poder entender esta parte con más detalle y ver que de estos cambios, cómo entramos nosotros, ¿no? Porque estas profecías son hasta la restauración del reino, hasta la venida de Jesús, que todos estamos esperando. Hay estas profecías, nosotros estamos dentro de estas profecías, ¿no? Entonces, sería lo último que quisiera decir y ya no hablo porque si no nos estamos hasta las 10. Muchas gracias.